Buenas, buenas amigos de Venezuela Inmortal. Nuevamente estamos por acá en otro capítulo que teníamos un poco abandonados de Venezuela Misteriosa. Y Venezuela Misteriosa no solamente trata de nuevos descubrimientos y estudios que se están realizando en muchos aspectos de la historia venezolana, de la arqueología, de la antropología, incluso de la paleontología, que posteriormente tendremos algún programa relacionado a esto con profesionales e investigadores de este tema en el país. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante dentro de Venezuela, que es el tema del patrimonio histórico. Incluso esto entra dentro del patrimonio artístico y muchas clases de patrimonio que tiene el país y que de alguna manera en este momento tiene sus carencias por la misma situación evidente por la que está pasando el país desde hace un tiempo y que hay cosas que quizás no forman parte de la prioridad, ¿no? Pero por eso, precisamente, hoy tengo acá en Venezuela Inmortal a César Sánchez, quien es licenciado en Historia, y a Carlos Vale, quien es doctor en Artes. Ellos se dedican a una iniciativa muy importante de la restauración de monumentos, restauración del patrimonio. Y bueno, vamos a estar conversando el día de hoy todo lo que tiene que ver con esta situación en el país, sobre todo en el centro del país, porque ellos están trabajando en este momento directamente desde Caracas. Bienvenido César, bienvenido Carlos. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo te encuentras? Gracias por la invitación, de verdad. Y bueno, sí, como tú dices, estamos en este momento trabajando en la parte de la restauración. Venimos trabajando ya en la Plaza Washington, en la Plaza Páez del Paraíso. Y bueno, es un trabajo, una labor bastante bonita, bastante importante, sobre todo, bueno, en aras de intentar rescatar o de rescatar el arte y los monumentos a nivel nacional y a nivel de todo el país. Sí, bueno, es algo, una labor titánica, ¿no? Porque dentro de lo que pasa con los monumentos en Venezuela, aparte del tema del robo, aparte del tema del abandono, pues está el tema incluso a veces de conseguir los materiales, ¿no? Y entiendo que, bueno, Carlos, sobre todo como el que se encarga de la parte artística, de lo que tiene que ver con la restauración del monumento, quizás podría hablarnos un poco de lo que es digamos, el estado en el que se encuentra el patrimonio desde el punto de vista de precisamente eso, del abandono, ¿no? En el que se encuentra. El patrimonio, como bien lo dices tú, son diferentes tipos de patrimonio. La concepción del patrimonio no es únicamente los bienes artísticos. Existen diferentes tipos de bienes que están clasificados de alguna manera por su valor. Vuelvo y te repito, no necesariamente el valor artístico, sino otro tipo de categorías que hacen que se definan como patrimonio. Y se entiende que para hacer cualquier intervención, previa a esa intervención debe haber un análisis y un estudio minucioso sobre el estado de conservación para poder hacer esta intervención. A todas estas se dificulta, sí, el uso de los materiales. Algunos materiales son importados, de carácter importado, y se dificulta la adquisición. Sin embargo, los proyectos de restauración, ya última, utilizando esta palabra en gran medida, los proyectos de restauración pasan previo un estudio de conservación curativa o conservación preventiva. Mm, Una de las categorías que se utiliza para la restauración es la mínima intervención posible. claro. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos eh, trabajemos sobre un monumento, sobre un patrimonio, mejor todavía para el monumento. Aunque parezca contradictorio, es así la situación. Hay que tratar en su mejor medida, evitar la máxima intervención posible sobre un monumento, sobre lo que se vaya a intervenir. Entiendo. Y desde el punto de vista del estado del patrimonio, fíjate, yo veía durante estos días, veía muchísimos problemas que están pasando en otras partes del país. Hace aproximadamente unos 2 meses, quizás un poquito más, se estaba cayendo una de las paredes perimetrales de la casa Steinborg, que es una casa muy importante histórica en San Cristóbal. Ayer o antier, en estos días, se cayó una de las paredes principales de la Biblioteca del Archivo Histórico del Estado Falcón,
donde hay archivos que datan del siglo XVI hasta el siglo XX, una cosa súper importante y sumamente invaluable. Y también hay registros que hay problemas incluso en la misma casa natal del poeta Rafael Cadenas, que acaba de ganar el premio Cervantes, ¿no? Entonces, ¿cómo Ajá. podríamos hablar del estado del patrimonio en Venezuela? ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿En qué grado se encuentra? ¿En qué grado de problemática? ¿Y cuál es el trabajo que realizan ustedes para la conservación precisamente de este patrimonio? Entiendo que están trabajando en varias estatuas en Caracas. No sé si César o Carlos o alguno de los dos, bueno, quiere comenzar. Igualmente, tiempo hay. Perfecto. Ok. Bueno, fíjate, voy a darte primero mi apreciación, luego el compañero que forma parte del equipo. En conservación nosotros hacemos un equipo más allá de la palabra que se ha puesto de moda, que es interdisciplinar o multidisciplinar, pero nuestro equipo, tratamos de que sea interdisciplinar, es decir, que se vinculen varias disciplinas para hacer el proyecto que te dije de cualquier intervención que se quiera. Claro. El patrimonio en Venezuela y el patrimonio en el mundo siempre está en riesgo en función del tiempo y del ambiente. Ujú. Obviamente las relaciones sociales influyen notablemente y las condiciones políticas, sin necesidad de hacer énfasis en una ideología. Claro, por supuesto. Sencillamente es la aplicación de las políticas públicas de cualquier país del mundo, a veces, o en gran medida, lo podemos decir, descuidan notablemente el hecho del patrimonio. Lo ves en los mejores ejemplos que ha estado pasando recientemente en Europa, como activistas del medio ambiente Mm. han intentado contra el patrimonio pictórico, Van Gogh, Bueno, menos mal que eso está Vermeer. súper protegido, por lo menos. Si manchan, Exacto, manchan el exacto, sí, vidrio, por lo fíjate, menos. fíjate. Es lo que te decía, que para Ujú. todas estas acciones del ambiente, de la sociedad, del clima, de todo lo que nos rodea, hay una serie de protocolos que deben ser respetados y deben ser escritos y deben ser promovidos. Ujú. Como te digo, sin embargo, hay mucho descuido de parte y desconocimiento de parte de todos en este caso acá en Venezuela, hay una ley de patrimonio bastante vieja, si se quiere, a la luz de lo que tenemos, porque la ley de patrimonio es del 95, 93, por ahí está Claro. el asunto, y se han ido sancionando una serie de leyes que determinan cómo debemos actuar en función del patrimonio, cómo lo asumimos. El deterioro es notable en muchas edificaciones, que son las que más sufren. Eh, como vuelvo y te digo, por desconocimiento de protocolos de conservación, pasa ese desprendimiento, hay algunas demoliciones que se hacen de manera intencional. Bueno, y Entonces, es un tema también de vieja data en algunas circunstancias, ¿no? Porque tampoco es que todos los problemas son actuales. Actualmente hay muchísimos problemas, pero hay antecedentes graves de demolición del patrimonio histórico, por ejemplo, en el mismo edificio Padre Sierra, donde antes de eso estaba la casa natal de Francisco de Miranda, ¿no? Y que se derriba en 1948, si no estoy pelado por ahí. Entonces, bueno, me imagino que, bueno, hay graves problemas en ese sentido. No sé si Sí, César quería también decir algo. un ejemplo también importante, el mural que estaba en la Guaira, de los hilos de la Guaira, ese mural Mm, de arte de cinético, Cruz 10. de Cruz 10, correcto. Sí. Carlos Cruz. Bueno, eso se demolió por completo y ahí colocaron unas barandas de hierro que, bueno, que con el tiempo se han ido oxidando, se han ido perdiendo y otra vez vi que están colocando barandas de hierro, sacando el hierro viejo y colocando o sea, hierro nuevo, sabiendo que a los años eso nuevamente se tiende a oxidar porque está frente al mar. Eh, Así como, bueno, como dice mi compañero Carlos, muchas veces por desconocimiento, por desconocimiento del patrimonio. Un ejemplo importante también es que, bueno, en el Panteón Nacional en este momento se está trabajando, bueno, por cuestiones de filtraciones, cuestiones, o sea, que ya venía afectando
yo le comenté a Carlos que desde que tengo uso de razón, muchas veces vi que estaban reacondicionando los espacios del panteón. Sí. Siempre vi que estaban trabajando, que estaban demoliendo, que estaban pintando. Y bueno, él me dice, lo que pasa es que no se había hecho, no se había o sea, tomado en cuenta el protocolo correcto de conservación. Siempre era, bueno, rompe acá, echa el cemento acá, pinta acá, y ahí quedaba, y a los años obviamente tendía, o sea, no sé si un trabajo correcto, por así decirlo, el trabajo eh, tomando en cuenta a las personas indicadas para... Se cortó por un momento. Sí, por una llamada. Ah, tranquilo, no te preocupes. Ajá, me comentabas. No, fíjate, Ajá. apoyando lo que dice César, lo que sucede es que los edificios viejos necesitan una atención continuada. Ujú. Es decir, algunas intervenciones que se habían hecho y que se están haciendo en el Panteón Nacional y que se seguirán haciendo, eh, a esta época apuntan más hacia la conservación curativa y hacia la restauración. Anteriormente, ¿qué se hacía? Una remoción nada más. Exactamente, se curaba el daño, como dice César, se sanaba el deterioro, pero no se hacía la actividad de conservación para que ese deterioro no volviera a aparecer. Claro, Los claro. deterioros, por cualquier intervención, independientemente de lo bien que esté hecha, vuelve a suceder si no hay un proceso de conservación. Y como te digo, el Panteón Nacional es un sitio de estudio increíble en tanto que es como el mapa de cómo se ha hecho en Venezuela las intervenciones y cómo se ha tomado el hecho de la restauración en Bueno, Venezuela. es que el Panteón ha Porque cambiado muchísimo, muchísimo, desde el primer edificio hasta lo que es ahora. Claro. exactamente, por eso te Sí. digo, fíjate, desde el primer edificio de la Santísima Trinidad hasta lo que Ujú. conocemos ahora como Panteón Nacional. Y hace poco, a menos de 10 años, el Mausoleo del Libertador es una transformación estética y física que ha sufrido el Panteón. Y en función de de esa transformación, tanto estética como física, quien vela por esto ahora, desde hace, qué sé yo, 20 30 años, con mejor atención, con mejor disciplina, con mejores profesionales, es el IPC, que de alguna Ujú. manera ha sido la pieza fundamental para que el Panteón esté en pie todavía, porque es un edificio bastante viejo. Y obviamente un edificio viejo y simbólico y debemos cuidarlo en función de mantener el significado, tanto histórico, tanto físico como estético del Panteón Nacional. Entonces, en función de lo que dice César, maravilloso porque fíjate que el Panteón te ha dejado, vuelvo y te digo, ese registro de todas las intervenciones que se han hecho y de alguna manera uno aprende con lo anterior. Es decir, veo Ujú. lo que se hizo anteriormente, algunas cosas que fueron maravillosas, que funcionaron para que se vea y se mantenga lo que conocemos ahora y otras que francamente han producido un deterioro o una patología que amerita una remoción inmediata de ese tipo de intervención. Y con respecto al Pero tema, disculpa que te interrumpa, con respecto al tema de las responsabilidades, de alguna manera, del tema patrimonial, ¿no? Sí hay sí hay una responsabilidad importante del IPC de mantener estas estructuras y arreglar estas estructuras, pero ¿hasta dónde llega esa responsabilidad o si esa responsabilidad es compartida con otro ente o con otra figura legal o privada, etcétera, etcétera, etcétera? Porque a veces vemos quizás no este caso del Panteón, porque el Panteón es un edificio, por decirlo así, histórico nacional y corresponde quizás más al gobierno venezolano, pero en La Guaira ahora también hay una polémica por una iglesia y también ha habido ciertas polémicas en varias partes del país sobre lo que corresponde y las responsabilidades, a quién le toca el tema de la restauración o el tema del mantenimiento de lo que tiene que ver con el patrimonio histórico y con el patrimonio público, que son plazas y ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado y dónde empiezan otras responsabilidades? bueno, fíjate, el Panteón tiene, por nombrar algunos de los edificios emblemáticos del Estado venezolano o del Ejecutivo Nacional. El IPC es el Instituto de Patrimonio Cultural que vela por el mantenimiento, la conservación y, y el buen funcionamiento
del uso y disfrute del patrimonio venezolano a nivel nacional, valga la redundancia. Sin embargo, cada uno de estos edificios tiene un ente que los administre. Por decir, te nombro otro, Palacio Federal Legislativo, Ujú. administra Asamblea Nacional y administra Ministerio de Interior y Justicia. En el Palacio Ok. Federal Legislativo tenemos un muy buen ejemplo porque parte del edificio, la fachada norte, la estructura norte que tiene tres, por decir, tres módulos, el central, que es el Salón Elíptico, donde está la batalla de Carabobo y la mayor representación de la pintura de Martín Tovar y Tovar, está en el centro, Salón Elíptico, y hacia los lados, el Salón de las Constituciones y el Salón de los Escudos. Esta parte del Salón de las Constituciones y el Salón de los Escudos está administrada por Asamblea Nacional y el Ujú. Salón Elíptico por el Ministerio de Interior y Justicia, porque ahí se resguarda el Acta de la Independencia, los libros de acta del Supremo Congreso Constituyente de 1811. ¿Qué sucede? Que IPC también tiene una implicación sobre todo el edificio, pero cuando se atribuyen responsabilidades, el alcance, y esto te lo digo no de manera peyorativa, pero el alcance de cada uno se limita a los espacios que le corresponden. Y el Ujú. edificio no desarrolla una patología en una sola área, o en Claro, el área sí. nada más que administre, Relaciones Interiores, Asamblea Nacional, Ejecutivo Nacional, qué sé yo. Entonces, el edificio se ve como un conjunto y se tiene que tomar como un conjunto. Y el IPC es que él ve el edificio como todo un conjunto a nivel nacional. Todo lo que sea patrimonio, independientemente de quien lo administre, quien lo use, quien lo disfrute, el IPC es quien determina como decir, la normativa de conservación de estos edificios. Y estos últimos años, como te digo, ha venido el IPC haciendo una carrera titánica porque, imagínate, el patrimonio es vasto. Es vasto aquí en Caracas, imagínate el resto del país. Claro, claro. Atender a todo el país a veces es como, no es imposible, porque nada es imposible, Bueno, pero cuesta desde el pero punto de realmente, no vista. sé, y en esto creo que César también nos puede ayudar. Al lado de otros países de Latinoamérica, el patrimonio arquitectónico histórico nuestro realmente tampoco es tan vasto como países como México, países como Perú, digamos, o incluso países como Argentina Argentina, también. que Sí, tienen, Argentina tiene un que tienen patrimonio es artístico. impresionante. Entonces yo creo que esto es una visión, digamos, más personal. No sería una dificultad para un estado como el estado venezolano, pues mantener todos y cada uno de los espacios, siempre y cuando la ciudadanía también los cuide, pero en este caso, pues, no sería tan recomplicado como es en otros casos, un México, por ejemplo, que es impresionante la cantidad de espacios que tiene. Argentina es impresionante, incluso Perú es impresionante en mucho de la cuestión histórica que tiene en cuanto a patrimonio arquitectónico, patrimonio artístico, ¿no, César? Sí, bueno, sin embargo, ahora te digo, obviamente se ve, se nota que hay un descuido en el patrimonio artístico y cultural aquí en Venezuela. No es por salvar responsabilidades, pero bueno, también es importante tomar en cuenta que venimos de una pandemia que duró 2 años y algo, en donde, bueno, seguramente o sea, no hubo ese cuidado, ese tratamiento a este tipo de obras. En Caracas, por lo menos, desde nuestro trabajo, estamos viendo cómo están intentando rescatar todo ese patrimonio que estaba olvidado, que estaba en mal estado, robado, desvalijado, porque bueno, la estatua de paz en el paraíso estaba sin espada, sin lanza, sin nada. La de Washington igual, está el partido, estaba sin espada, y así como esa, mire, en estos días pasé por el paraíso y vi la de O'Higgins, si mal no recuerdo, en el Puente de los Leones, y está verde, sucia, grafiteada, pero bueno, se nota por lo menos que ahora hay instituciones como el IPC, como dice Carlos, eh, INEA, Funda Patrimonio, que están interesados en rescatar estos espacios, bueno, para el disfrute de la gente. Ajá, y cuéntenme un poquito de la iniciativa que ustedes llevan a cabo. ¿En qué consiste? ¿Ustedes tienen algún tipo de figura que
trabajan con qué o con quién, o ustedes son independientes? ¿Cómo están trabajando con el tema del rescate del patrimonio? Porque es bien interesante, que son fotos que van a ir viendo en la medida en que vamos conversando, quienes nos acompañan en las redes sociales, quienes nos acompañan en YouTube, y van a ir viendo una serie de fotografías de el trabajo que vienen realizando Carlos y César. Y es interesante ponerle el ojo a eso porque es una iniciativa excelente, una iniciativa notable que debería estar en todas partes del país. Bueno, sí, nosotros en este Bueno, momento estamos fíjate, trabajando de manera independiente. Nosotros, como profesionales, ofrecemos nuestro servicio en el área de restauración, que no es nuevo, no es de ahora. Nosotros, bueno, Carlos y yo venimos trabajando juntos desde el 2017, Ujú. cuando trabajamos para el Acervo Histórico Nacional. Nuestras competencias eran el Panteón Nacional, el Salón Elíptico y el Campo de Carabobo. Qué bueno. O sea que ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el sarcófago de Bolívar, en hacerle mantenimiento a todos los monumentos y las obras de arte que se encontraban en el Panteón, como también el Campo de Carabobo. O sea que venimos haciendo un trabajo desde hace tiempo. En ese momento era para, o sea, público, para el Estado, y bueno, ya a partir de este año comenzamos a hacerlo por nuestra cuenta. Ujú. Ofrecemos nuestro servicio, como te digo, como profesionales. El compañero Carlos se encarga de la parte artística, yo me encargo de la parte histórica y tenemos otros compañeros que, bueno, se encargan de la parte de la promoción y difusión. Contamos con artesanos, o sea, tenemos un equipo bastante compacto y concreto que, bueno, que hace que el trabajo se lleve bien y se desarrolle de la mejor manera. Y en temas de apoyo, ¿quién los apoya para esta iniciativa, para poder trabajar en los monumentos? Porque entiendo, como conversábamos al principio, no es fácil meterle la mano a un monumento por temas de presupuesto, por temas de una gran cantidad de cosas y gran cantidad de factores que influyen muchísimo. ¿Quién los apoya en esto? ¿Cómo hacen para trabajar? bueno, fíjate que en cuanto a quién hace la labor logística en ese sentido, el Estado de Venezuela. Ahí tenemos que hacer esa salvedad, en tanto Ujú. que nosotros somos un grupo independiente, como dice Ujú. César, de varias disciplinas, es decir, Ok. historia, investigación, educación, restauración, arte, artesanía. Y entonces el ofrecimiento se hace por parte de nuestra, como equipo de conservación preventiva de monumentos. Y las intervenciones que están determinadas a cada ente o a cada institución, de alguna manera, por trabajos previos que ya hemos hecho, nos llaman y vamos a trabajar en lo que se nos encomiende. No sé si César quería decir algo porque vi como que querías No, hablar. no, 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 estaba. Dale. No, bueno, es súper, súper, súper interesante lo que realizan y básicamente, porque decías que la estatua de Páez estaba muy deteriorada, la estatua de Washington también estaba muy deteriorada. ¿Cuáles son los trabajos en los que están ustedes en este momento, en qué materia están entrando con estas estatuas, con estos monumentos? ¿Cómo las encontraron y cómo van? Bueno, ya se Bueno, encuentran fíjate, terminadas nosotros, el trabajo artístico y el trabajo ya está todo terminado. La encontramos, bueno, obviamente la Plaza Páez, no nada más la estatua como tal, sino todo por los alrededores, habían personas viviendo en la plaza, la fuente no funcionaba, el parque no funcionaba. O sea, era una situación bastante decadente de cómo estaba esa plaza, esos espacios en el Paraíso, al igual que la Washington, que aunque bien la plaza no se encontraba tan deteriorada, el monumento sí. Eh, pero bueno, o sea, aparte de hacerle trabajo al monumento, hay también personal, empresa privada que está trabajando en reparar el parque, colocaron flores, colocaron grama, sacaron a las personas que estaban allí viviendo, haciendo vida prácticamente en condiciones de indigencia, Ujú. colocaron faros. Y bueno, se ve en este momento las personas del paraíso y sus adyacencias haciendo vida en la plaza y en el parque como siempre debió ser.
una plaza o sea, muy antigua, una plaza que data del siglo XIX, anteriormente llamada Plaza de la República, Así antes es. de colocar ahí el Monumento de Paz en 1903. Eh, Recuerda que el Paraíso fue una de las primeras urbanizaciones Sí, no fue la que se primera, fundaron en creo que Caracas, fue la primera de Guzmán, creo que fue. de Caracas. Sí, sí, Sí. correcto. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con la segunda parte de este programa hablando del patrimonio venezolano, de su importancia, de si está en peligro o no, si se está haciendo algo por el patrimonio o no. Ya regresamos, así que quédense con nosotros hasta el final del video. Este programa es presentado por La Bóveda Military Books, líderes en libros selectos y antigüedades militares en Venezuela. Venezuela Presidentes en Instagram, una gran historia desde tu celular. Master Burgers, lo mejor de la comida rápida venezolana en Santiago de Chile. Bueno, seguimos en esta segunda parte del programa donde tenemos a Carlos Vale y a César Sánchez, quienes se encargan de una iniciativa bien interesante por el patrimonio venezolano, por el patrimonio histórico, por el patrimonio artístico, por todo lo que tiene que ver con ese patrimonio que de alguna manera había estado olvidado y es necesario rescatar. Estábamos conversando en la parte anterior del programa que parte de estas iniciativas que ellos tienen, ellos ahora están en el mantenimiento y la restauración de dos estatuas principalmente, ¿no? Si no me equivoco, de la estatua de Washington y la estatua de Páez en Caracas, ¿sí? Y me estabas contando, César, de cómo habían encontrado el espacio, habían indigentes, había un montón de cosas y que bueno, tomaron nuevamente esos espacios para el público y el trabajo que están realizando con el mismo monumento, ¿no? ¿Cómo, de qué va ese trabajo? ¿Cómo lo encontraron? ¿Y qué es lo que le están realizando al monumento? El monumento tenía francos deterioros, habían patologías de todo tipo, desde la vandalización hasta la acción inclemente del clima. Pero, como dice el compañero César, una serie de políticas de Estado que no es que sean las que ahora son las que se, ¿cómo te explico? No es que antes no se haya hecho, sino que sencillamente se descuidaron y ahora que se están retomando, comenzamos a ver todos los daños. Se han intervenido una serie de monumentos a nivel nacional y se han notado los cambios. El cambio, el deterioro que existía, la vandalización. Desde el 2013 en adelante se encargaron de mutilar la mayoría de las estatuas de héroes de la independencia, tanto nacionales como internacionales. El ejemplo es la Plaza Washington, el ejemplo también la Plaza Artigas, otros monumentos que están ahí mismo en el Paraíso, la Plaza Madariaga. Y bueno, todos estos daños, todos estos deterioros ha sido por parte de, de los que de alguna manera viven en la calle, en la indigencia y comenzaron a hacer esa serie de deterioros por inducción, seguramente, por desconocimiento, por vandalismo, por la economía que se cree, ¿no? Causaron el deterioro. Entonces nosotros conseguimos afortunadamente, de alguna manera, todos esos daños se pudieron corregir y se pudieron controlar en función de volver a la estructura física original como a la estructura estética de cada uno de estos patrimonios, de cada uno de estos monumentos. Fíjate, hay algo interesante y es la cantidad de patrimonio también que se encuentra en manos privadas y que se encuentra en muy buenas condiciones. Una parte de ese patrimonio es lo que maneja la Fundación Bulton, entre otras colecciones que hay, sobre todo la colección de Guzmán, una gran cantidad de colecciones que están en impecables condiciones, que ese sería el deber ser también por parte de las colecciones de alguna manera públicas del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer o podríamos decir que este patrimonio que de alguna manera se encuentra en peligro, porque hablamos de Caracas nada más, pero en el interior también hay una cantidad de carencias dentro de lo que tiene que ver con el patrimonio, ya sea por descuido gubernamental y también
gente inescrupulosa que se dedica a robarle cosas a las estatuas para la venta y ese boom que hubo con el saqueo de las piezas de cobre, de bronce, de todas las estatuas, de todos los monumentos, ¿qué podría hacer o qué se podría hacer en función de que el patrimonio nacional se mantenga? De una política pública o una colaboración directa con el sector privado. ¿Qué harían ustedes? Bueno, fíjate que esto se ha, se ha puesto en marcha, lo que acabas de decir, de la vinculación tanto privada como pública, porque nosotros de alguna manera ahora estamos funcionando como, como un equipo privado, es decir, las contrataciones del Estado, sí, el Estado es quien garantiza y paga, pero de alguna manera nosotros respondemos es nada más a la cuestión profesional que nosotros ejercemos como Claro, ustedes, conservadores, ustedes como son restauradores. contratistas dentro del mismo universo de la restauración, pero ustedes son contratistas Exactamente, así para, exacto. como se contrata para una obra civil, de la Ujú. misma manera se nos contrata para una obra de conservación y restauración. En Excelente. tanto talleres, asesorías a cualquier ente, asesorías desde el punto de vista privado también, es decir, una institución, una escuela que tenga una edificación de 1700, de 1800, que de alguna manera tenga una declaratoria patrimonial, una de estas escuelas que administra te estoy nombrando algún ejemplo, por decirlo de alguna manera, que administra el ABEC, creo que se llama, que es la Sí, es la de los Asociación colegios Venezolana. católicos. Sí, correcto. Exactamente, ellos tienen varios edificios y mucho patrimonio que deben conservar. De la misma manera, no tiene nada que ver, en el buen sentido de la palabra, no tendría nada que ver el Estado venezolano. Sin embargo, a ese tipo de instituciones lo hacemos tranquilamente, No, se y, trabaja con ellos de la mejor manera. y Y eso está lo que te iba a excelente. decir, Ajá, dime. Sí, sí, dime. ujú. No, 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 continúa, No, continúa. lo que pasa es que a lo que iba con la pregunta es precisamente porque hace un tiempo la sede de la Academia de la Historia del Estado Carabobo tenía unas fallas estructurales increíbles, donde parte del techo se había caído, donde, bueno, lo que tiene que ver con la documentación de archivo histórico estaba en peligro. Incluso se dañó una cantidad importante del archivo y de alguna manera, bueno, poco a poco se fue rescatando, pero ahí ante la ausencia estatal, hubo una iniciativa por parte de la academia de la colaboración privada para la restitución y restauración de los espacios. Entonces, eso que ustedes hablan de que son de alguna manera contratistas o asesores desde el punto de vista de la reconstrucción de estos monumentos, está buenísimo porque este programa puede servir para que esas iniciativas que se quieren hacer en el interior o en algunas zonas donde se permita hacer esas intervenciones, bueno, ustedes puedan ser también quienes puedan ejecutarlas, ¿no? De alguna manera. Sí, Sí, fíjate, claro, te iba a por poner el supuesto. ejemplo. Y justamente lo discutí con César cuando nos conseguimos trabajando para la administración pública en el Ministerio de Interior y Justicia en el acervo histórico de la Nación. Hay una casa en el estado de Trujillo que se llama la Casa de los Tratados, donde se hizo el Tratado de Regularización de la Guerra y donde se firmó el armisticio. Este primer documento es uno a nivel de la historia contemporánea y en eso tiene la visión más clara la tiene César que yo. Yo solo te estoy sirviendo aquí como anécdota de donde se hizo de la historia contemporánea, el primer documento de regularización de la guerra. El primer tratado de paz por encima del de Ginebra se hizo en Trujillo, con guerras entre dos continentes, continente europeo y el continente latinoamericano. Y ahí se hizo el Tratado de Regularización de la Guerra, donde también se firmó paradójicamente el Tratado de Guerra-Muerte de nuestra independencia. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Imagínate el nivel simbólico que tiene para el Estado de Trujillo, para Venezuela y para Latinoamérica y también para el mundo la edificación donde se establecieron las relaciones de paz y de guerra entre Europa y América Latina. Y el edificio obviamente ha presentado una serie de deterioros, hay desmejoras notables del edificio, tiene muchos compromisos estructurales, como tú lo estás diciendo, tiene muchas patologías de daños y deterioros.
Sin embargo, el problema mayor ahí a veces es el desconocimiento que nosotros tenemos, porque yo por una buena voluntad, y es lo que de alguna manera nosotros hemos tratado con el equipo interdisciplinar, como te digo, de promoción y difusión, de tener estas dos, de la misma importancia que tiene una intervención, la misma importancia debe tener la promoción, la difusión y lo que estamos haciendo ahora, este tipo de conversación, para evitar que yo por mi buena voluntad, te lo pongo como ejemplo, estando en ese edificio, me busco un albañil cerca de mi casa y le hago una remoción a la pared o le No, hago terrible, una corrección a esa pared, entonces terrible. estoy deteriorando un poco más el monumento de lo que yo se supone que voy a tratar de salvar o de corregir. Y eso ha pasado mucho, muchísimo. Hay una cantidad Eso pasa impresionante siempre de... y, Sí, Sí, sí. y eso pasa Pasó. en todo. Lejos de que el hecho de manejar presupuestos, el hecho de manejar los permisos, la burocracia, cómo una persona puede enviar un informe a una institución correspondiente, por decir, yo mando el informe desde el estado Trujillo al IPC, hacia las oficinas regionales, se ha tenido una maravillosa recepción, pero el resto de las otras cosas hacen que de alguna manera cuando se tome la acción del daño que tú estás reportando, ya existen 10 o 12 daños hasta peores si no es que de se lo que tú estás cayó pidiendo ya que se la corrija. casa. Exactamente, Sí. a eso iba justamente, lo que tú me dijiste con el desprendimiento de las paredes perimetrales de la casa que nombraste. Ujú. Eso Buen ejemplo sucede ese. siempre. Fíjate que en una iglesia en el casco histórico de La Guaira Ujú. pasó algo muy similar a lo que tú mencionas, Carlos. Es Y es la que iglesia el Carmen, creo que se llama esa iglesia. no, San Pedro Apóstol de La Guaira. Ah, ok, ya. San Ok, Pedro sí, sí. Apóstol. Sí, sí, sí. Sí, Sí. hicieron una demolición de las paredes sin previo aviso a la Junta de Patrimonio. Y resulta que cuando intentaron, o sea, construir la pared nueva, eso fue todo un desastre. También intentaron hacer una toma de agua arriba, cerca del, del castillo San Carlos, y resulta que ahí hay material histórico, ahí hay paredes, ahí hay muros, murallas. Bueno, lo que se está haciendo actualmente con la Plaza Miranda también. Empezaron con la demolición sin previa documentación y casi hacen un desastre histórico, casi Bueno, todo lo que estaba viejo enterrado abajo, casi se lo ujú. traen abajo, o sea, no había una previa documentación de lo que allí se podían encontrar. El programa anterior casualmente fue sobre el tema de la muralla, porque estaba recién descubierto o redescubierto, porque todo el mundo sabía que eso estaba ahí de alguna manera. Claro, sí, Este, pero precisamente hablamos de eso, de la falta, digamos, de procedimientos correctos al momento de hacer todas estas cosas, de politizar la situación, porque se politiza muchísimo, sí, un tema que es histórico y que de repente le caen el Instituto de Patrimonio, pero le cae como si eso fuera, como si estuviesen hallando una cuestión súper extraña, porque le cae policía, le cae un montón de cosas que no tienen nada que ver con el descubrimiento o con el redescubrimiento de una cuestión arqueológica que corresponde, porque ahí no vas a encontrar, no sé, una tumba con lingotes de oro. Eso, ahí se sabía que había unas bóvedas y que había unas cosas, claro, pero bueno, esa tela da para otro programa más porque tampoco se sabe mucho de qué está pasando ahí. Hay como una calcomanía de no pase y no se sabe tampoco sí. mucho de qué está pasando ahí. Y tampoco hay mucha información en los medios. Los medios también venezolanos como que no les interesa mucho lo que pasa con el patrimonio y con la historia. Bueno, por eso precisamente estamos aquí, ¿no? Sí, sí, eso estuvo parado un tiempo y otra vez como retomando, pero es lo que tú dices, mucho problema político, hay muchos encontronazos ahí entre Funda Patrimonio, el gobierno, los entes privados, hay muchos intereses ahí de parte y parte y Sí. eso en la mayoría de los casos frena el desarrollo y de este tipo de acciones como las que nosotros estamos llevando a cabo en este momento. Quizás
los entes públicos a veces tienen que entender que los muertos no votan. O sea, el hecho de que tú le pongas al cementerio de los extranjeros de La Guaira una etiqueta gigante con el logo de la gobernación, esos muertos no van a votar por ti. Eso es un elemento histórico. Lo que estás haciendo es dañando el elemento histórico. Pero bueno, esos son cosas que definitivamente uno nunca va a entender y que son de las taras venezolanas por excelencia. Bueno, sí, Francisco, de eso quería nombrarte que no necesariamente que, bueno, en Venezuela casi que se establece como norma hacer las Sí. malas intervenciones. No podemos hablar de daño, es decir, que esa intervención está mal hecha, esa restauración es mala, sino es inadecuada. El hecho de que ya comencemos a, como entender el vocabulario de la conservación, de la Ujú. restauración, el mantenimiento del patrimonio. Claro, Eso, de alguna manera, un escaloncito más a subir a entender el disfrute y el mantenimiento del patrimonio. correcto. Fíjate, desde eso, como te digo, lo puede decir con mejor fe César, por la área que maneja, pero todas las intervenciones que se hacían anteriormente en cualquiera de los gobiernos, desde López Contreras, desde Gómez, desde Angarita, estos atraviesan la valla y prácticamente es más importante la valla, la propaganda política en este caso, de lo que se está haciendo que lo que se está haciendo Ujú. eh, por sí mismo. Otro ejemplo de intervenciones inadecuadas, y que sucede mucho acá en Venezuela, buscan a un profesional que no es de la área a trabajar en esto y comete errores como el que se cometió en España con una señora que intervino un Sí, rostro eso fue de, famosísimo. de Jesús. Y la señora en algún momento dijo, bueno, pero es que a mí nadie me dijo que no lo hiciera. Y el padre sabía, algo así que Sí, recuerdo la anécdota. es que esas Entonces, son fíjate, locuras, son locuras. pero se llegó al consenso que después de esta mala intervención se activó más la economía de ese pueblo, en tanto que toda la gente de restauración, de conservación, que veía eso como un hecho, como, bueno, un hecho inadecuado, claro, una intervención inadecuada, pero entonces todo el mundo quería ir a conocer ese tipo de intervención que se hizo. Entonces se tomó la decisión de no hacer reversible lo Se que la volvió señora había hecho. turístico. O sea, Porque el daño se volvió turístico. exactamente. Bueno, eso es lo que no queremos acá, porque fíjate tú que si los daños en Venezuela fueran de alguna manera algo que activara el turismo, tendríamos 40 millones de turistas al año aquí en Venezuela. Una gran Y eso no cantidad, sucede. una gran cantidad. Pero bueno, Exactamente. son cosas que pasan. Sí me gustaría, por ejemplo, que ya que dentro de poco vamos a cerrar el programa y quizás ya después podamos tener un nuevo programa para hablar un poco más de la situación del patrimonio nacional que dejaran sus cuentas de contacto para ver en qué están trabajando, para siempre mantener actualizada la audiencia de lo que están haciendo. Y también porque este programa puede servir de puente a lo que venimos conversando entre esas iniciativas privadas que quieren hacer las cosas, pero que a veces no tienen la asesoría correcta para que no vayan precisamente a convertir un monumento en un hecho turístico porque lo dañaron. Entonces, sería lo interesante y sería importante, bueno, que hablaran un poco de cómo contactarlos y cómo llegar hasta ustedes. Sí, bueno, Francisco, en este momento estamos trabajando en las redes sociales, contamos con una cuenta de Instagram, arroba la galería a percepción, todos juntos, arroba la galería a percepción. ¿Okay? Ahí nos pueden contactar, ahí pueden ver un poco del trabajo que se ha estado realizando y bueno, nuestro alcance a nivel nacional. De hecho, Carlos el año pasado estuvo trabajando en la restauración de el campo de Carabobo también. También Eso sí, está buenísimo, incluso nada más para un programa de lo que es el Campo Carabobo. Lo que pasa es que el tema del patrimonio es tan extenso sí, es que a muy extenso, es muy nosotros una extenso. hora de charla Pero, no nos da a veces. pero bueno, ahí pueden encontrar, bueno, todas las intervenciones que se han estado realizando, no solamente las nuevas, sino desde que estamos trabajando aproximadamente del año 2017. Ahí podrán contactarnos, bueno, y cualquier consulta, pregunta,
asesoría, estamos a su plena disposición. Excelente, Carlos, excelente, César. No sé si Carlos quiere decir algo para finalizar respecto a lo que veníamos conversando y bueno, a lo que se espera de lo que pueda pasar con el patrimonio, por lo menos en el que están trabajando ustedes, en el de Caracas. Exacto. Bueno, no, agradecerte, Francisco, a ti por esta oportunidad de que de alguna manera podamos difundir las buenas ideas de la conservación y mantenimiento preventivo de las obras a nivel nacional y entendiendo los procedimientos y protocolos que se hacen a nivel internacional, como tú lo nombraste en algún momento, de tomar ejemplo de esas buenas acciones, de esas buenas políticas y de esas buenas intervenciones y replicarlas acá en Venezuela desde el punto de vista local y desde el punto de vista regional y nacional. Y estamos totalmente a la orden para cualquier asesoría, cualquier ayuda que se amerite desde todo punto de vista, tanto político, económico, eh, fíjate, de todo lo que hemos hablado acá, pues porque ninguna de estas aristas está suelta, si se quiere, hacia el hecho de las intervenciones patrimoniales en Venezuela. Lo que administra la parte privada y lo que administra la parte pública. Y cuando te nombro el hecho político y económico es porque las ideologías, se determina como el hecho fundamental, la intervención casi siempre queda inadecuada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que predomina el hecho ideológico, de alguna manera, como ejemplo, derribar la estatua de Colón, Mm, derribar una estatua en México también, que bueno, México también ha mm, derribado estatuas del colonialismo y toda la cosa. Y sí, el hecho ideológico no se determina por una estatua. La estatua tiene un valor simbólico, sí, eso es indiscutible, pero también tiene un valor cultural. Se puede transformar los espacios, se pueden transformar las plazas, pero no necesariamente de esa manera, de esa acción tan terrible, de ir demoliendo lo que no nos parece en el momento, eso es así. porque entre el tiempo histórico determina la ideología, es decir, que vendrá otra que no tenga necesariamente las mismas características que la que tenemos o la que tuvimos anteriormente. Y el patrimonio debe estar por encima, o el hecho de cuidar el patrimonio debe estar por encima de todas estas cosas. Así Correcto. es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a los que nos están viendo en vivo por YouTube y a los que comparten en nuestras redes sociales todo lo que hacemos en Venezuela Inmortal. Así que los espero en un próximo programa. Espero nuevamente estar con Carlos y con César luego hablando de otros temas de lo que tiene que ver con el patrimonio, porque es súper extenso. Imagínense, nada más en el programa de Carabobo se nos puede ir un programa completo hablando sobre todo eso, porque es gigante el espacio. Y bueno, hay muchísimos mitos que entran dentro de lo que tiene que ver con los espacios de Carabobo. Hay un libro muy interesante casualmente de eso de Carabobo al Cerro de la Mona, buenísimo que lo tengo, y habla mucho sobre esto. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Acuérdense de suscribirse, de compartir este video. Chao, chao.